Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida. La clase es Ciencias, enfocada en Física. Como ustedes recordarán, bueno, hoy es martes 19 de octubre. Como ustedes recordarán, nos quedamos en algunos problemitas por ahí con respecto a movimiento. Y mientras fuera uniforme, pues se tendría que calcular, en el caso de un movimiento, su velocidad. Les dejé un problema por ahí e incluso en forma presencial, los que han estado conmigo, hemos estado viendo problemas para cálculo de velocidad en el caso de un movimiento. El problema se los expliqué la clase anterior en la pizarra. Ahorita les voy a proyectar un video sobre el mismo problema para que lo veamos como mero recordatorio. Y a partir de ahí comenzaré con unos nuevos problemas en el caso de que sea un movimiento uniforme. Chequen el problema, por favor. La velocidad es una magnitud física que relaciona el cambio de posición o espacio recorrido de un objeto con respecto al tiempo. Ojo, es la distancia que yo recorrí en un tiempo determinado. Eso es la velocidad y es una relación existente entre esas dos magnitudes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para el cálculo de velocidad? Como ustedes recordarán, pues tenemos que dividir la distancia que yo recorrí entre el tiempo que yo utilicé en recorrer esa distancia. Recordándoles los ejemplos que hemos mencionado con respecto a las velocidades para que ustedes digan, bueno, ¿de qué me sirve calcular la velocidad? Si ustedes se van básicamente a las Olimpiadas, cuando ven la prueba esa que le llaman la prueba reina, el del hombre más rápido del mundo, es aquel que recorre los 100 metros planos, rectos, uniformes, en un tiempo determinado. Y este hombre llega a tener una velocidad promedio de 9.8, me parece, 9.85 metros sobre segundos. Es decir, que recorre por zancada 9 metros en cada segundo, recorriendo los 100 metros. ¿Qué fue lo que hice yo? Bueno, simple y sencillamente dividí los 100 metros que tiene que recorrer este hombre entre el tiempo que tardó. La fórmula para calcular la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y su unidad es la fórmula que hemos estado manejando, en donde para cálculo de velocidad, la D significa distancia y la T significa el tiempo que tarda. Por eso es que les digo que es una relación en donde se divide la distancia recorrida entre el tiempo que valga la expresión, tardó esta persona el recorrer cierta distancia. medida en el Sistema Internacional de Unidades es el metro sobre segundo, aunque también se pueden utilizar los kilómetros por hora, que es lo más cotidiano. Cuando ustedes van de vacaciones o viajan por carretera, dice velocidad máxima 100 kilómetros por hora, es decir, que van a recorrer 100 kilómetros por cada hora. Países como en Estados Unidos, que su sistema de unidades es diferente al nuestro, ellos lo expresan en pies sobre segundo o millas por hora. A continuación, un ejemplo de cómo calcular la velocidad. Es un ejemplo de un problema en donde un móvil, en el caso de este es un automóvil, móvil recuerden que es aquel objeto, cosa que se mueve, recorrerá una distancia en un tiempo determinado y se calculará la velocidad que llevó este móvil. Dato curioso, ya empezamos a manejar otras unidades con respecto a las de tiempo. Vean que la unidad que se maneja ahí es la unidad de hora. No importa, podemos manejar kilómetros por hora, metro por minuto, metro por segundo, en fin. Un automóvil recorre una distancia de 12,000 metros en un tiempo de 3 horas. Calcular la velocidad con la que viaja el automóvil. Primeramente, vamos a identificar los datos que nos proporciona el problema. Recuerden que para la resolución de nuestros problemas, nosotros llevamos una estructura. Colocamos los datos, colocamos la fórmula, sustituimos los datos y resolvemos mediante las operaciones pertinentes. Vemos que el automóvil recorre una distancia de 12,000 metros en un tiempo de 3 horas y nos están preguntando cuál es la velocidad del automóvil. Ponemos la fórmula, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Como ya había dicho antes, podemos expresar la velocidad en dos distintas maneras, ya sea en metros sobre segundo o kilómetros por hora. Si queremos utilizar esta fórmula,
Ya tenemos la distancia en metros, pero el tiempo lo tenemos en horas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, simple y sencillamente convertir el tiempo en horas. Y necesitamos convertir esas horas en segundos para poder utilizar esta fórmula. Si queremos utilizar esta otra fórmula, ya tenemos el tiempo en horas, pero la distancia está en metros y necesitamos convertir la distancia en kilómetros para poder utilizar esta fórmula. Yo voy a expresar el resultado en kilómetros por hora, pero si tú lo quieres hacer en metros sobre segundo, no importa. Por lo tanto, haré una regla de 3 para convertir. En donde si yo tengo 12,000 metros y yo sé en esa regla de 3 que 1 kilómetro equivale a 1000 metros, lo que yo hago es multiplicar los metros que yo tengo por 1 kilómetro y lo divido entre los metros que hay en un solo kilómetro. Los metros en kilómetros. Si no sabes hacer una regla de 3, en la caja de información te dejaré un enlace con un video donde te explico cómo hacerlo. 1 kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Cuánto? Es correcto. Y abajo pondrá cuántos kilómetros son. Pondrá un guión y pondrá, si yo tengo 12,000 metros, ¿cuántos kilómetros Los son? kilómetros equivalen a 12,000 metros. Es una regla de 3 porque yo multiplico los 12,000 metros que tengo por el kilómetro cruzado y lo divido entre el que está en el centro. O divido los metros que yo tengo entre los metros que hay en un solo kilómetro. Es como si yo le fuera restando a 12,000 un kilómetro, 1000 metros es un kilómetro, otros 1000 metros es otro kilómetro. Tengo 12,000, le quito 1, 1000 son 11,000, es un kilómetro. Y voy sumando los kilómetros, pero hago más rápido la regla de 3 simple. Multiplico cruzado 12,000 por 1 y el resultado lo divido entre 1000, dando como resultado 12 kilómetros. Ahora sustituiremos los valores en la fórmula. Velocidad es igual a 12 kilómetros, que es nuestra distancia, entre 3 horas, que es nuestro tiempo. El valor que dará no será en metros por segundo, como lo hemos estado manejando, será en kilómetros por hora. Bueno, prácticamente era para que ustedes recordaran el problema. ¿Cuál fue la razón? Bueno, simple y sencillamente que ustedes recordaran los problemas que hemos estado haciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Bueno, vamos a hacer otro problema un poquito diferente. ¿Diferente en qué sentido? La diferencia varía en que yo esta misma fórmula la puedo utilizar para calcular no solamente la velocidad, sino que también puedo calcular la distancia o el tiempo. Vamos a pensar que resulta que una hormiga ya, ahora sí ya. Ahora sí ya. Resulta que el problema indica que una hormiga, mis dibujos, pero apenas estoy manejando la pizarra. Una hormiga qué feo dibujo, pero bueno. Bueno, ahí les va. Resulta que una hormiga tiene que llegar a su hormiguero y para llegar a su hormiguero, esta hormiga recorre una distancia de perdónenme,
Déjenme borrar esta. Así ya. ¿Sí? Esta hormiga recorre, ahora sí ya, recorre esta hormiga para llegar a su hormiguero, recorre una distancia X. Es decir, en este caso, lo que quiero averiguar es la distancia. Pero la hormiga, al recorrer esa distancia X, lleva una velocidad de, vamos a pensar que, ¿qué les parece? 1.5 metros por segundo. Es una hormiga bastante rápida, pero la hormiga tardó en llegar a su hormiguero un tiempo aproximado de, vamos a pensar que 72 segundos. Bueno, aquí viene el detalle, tenemos los datos en el problema arriba. Tenemos los datos. El primero de ellos que veo por ahí es que la hormiga llevaba una velocidad de 1.5 metros sobre segundo. Tardó la hormiga en llegar a su hormiguero 72 segundos. Digo que es una hormiga rápida. $72. Pero además tenemos otro dato en el problema. Tenemos ahora, muy diferente a los datos que teníamos anteriormente, perdón, aquí, tenemos algo diferente por ahí. En lugar de tener o calcular la velocidad, ahora nos pide que calculemos la distancia. Para esto tenemos una fórmula general. Tenemos una fórmula general, en donde la fórmula dice que para calcular la velocidad, yo debo dividir la distancia entre el tiempo. Ah, pero tal y como se encuentra la fórmula como la tenemos, no la podemos utilizar porque la fórmula me permite calcular en un movimiento uniforme, sin variar la velocidad, solamente la velocidad. Pero esa formulita yo la puedo utilizar de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a como yo la necesite. Viene algo que se llama despejar una fórmula. ¿Qué es despejar una fórmula? Bueno, yo aquí tengo en la fórmula, si ustedes se fijan, un signo de igual. Los datos para poder, se llama despejar una fórmula. Para poder despejar una fórmula, yo los datos los puedo pasar de un lado del signo de igual al otro lado del signo de igual. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, realizando operaciones contrarias a las que está realizando. Esto quiere decir que si aquí el tiempo está dividiendo, aquí les voy a poner algo con lo cual ustedes se pueden auxiliar. Ahorita se los voy a explicar. Es algo muy sencillo y me permitirá despejar
fácilmente una fórmula. Ahora sí, les decía yo, si está el tiempo dividiendo, voy a pasarlo del otro lado del signo de igual, realizando la operación contraria a dividir. Aquí tengo la velocidad, aquí tengo la distancia, y aquí tengo el tiempo. Si lo quiero pasar del otro lado del signo de igual, como aquí está dividiendo, lo contrario a dividir, lo paso del otro lado realizando operaciones contrarias, lo paso del otro lado multiplicando. Esto quiere decir que voy a borrar el tiempo y se quedará de este lado multiplicando a la velocidad. Y así yo obtengo una nueva fórmula. Disculpen que está al revés, pero bueno, es la forma en la cual la despegamos. En donde para calcular la distancia, yo multiplico la velocidad por el tiempo. Y me queda una nueva fórmula, la cual voy a utilizar, en donde voy a sustituir ahora mis datos y mis valores con mi nueva fórmula que me quedó, en donde la nueva fórmula dice que ya obviamente sustituyendo en la fórmula, para calcular la distancia, disculpen, que para calcular la distancia, es el dato que yo voy a buscar, y empiezo a sustituir el primero de mis datos. El primero que viene es la velocidad. Voy a multiplicar mi velocidad, que es 1.5 metros sobre segundo, por el tiempo, que en este caso son 72 segundos. Distancia es igual. Hago mi multiplicación, les doy un minuto para que la hagan, por favor. Resultados son, perdón, borro el punto. ¿Sí? Resultados son 108. Pero aquí viene el detalle. ¿Qué unidad le voy a poner? Bueno, así como multipliqué los valores, voy a multiplicar las unidades. La primera de ellas que se encuentra ahí en mi fórmula dice metros sobre segundo por la de tiempo que está aquí son segundos. Como está en forma de fracción, la voy a igualar. Segundos sobre 1. Multiplico el de arriba por el de arriba, serán metros por segundo sobre segundos por 1 serán segundos. Por simplificación, elimino segundos arriba, elimino segundos abajo, los que son iguales, y me queda como unidad metro. El resultado del problema es que la hormiga recorrió 108 metros. Chequen su problema, por favor.
véanlo una otra vez, vean el despeje. Yo por aquí arriba les puse un triangulito. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Ese triángulo les permite, yo tendría que enseñarles la forma en la que despejaron. Ya vieron que se hacen realizando operaciones contrarias, pero el triángulo les va a simplificar mucho el trabajo. Si yo quiero calcular la distancia, yo tapo con mi dedo la distancia y me quedan los dos valores juntos, es decir, velocidad por tiempo. Es la fórmula que acabo de obtener. Si yo quiero calcular la velocidad, tapo con el dedo velocidad y está distancia sobre tiempo. Es la fórmula original que yo tengo. Si yo quiero calcular el tiempo, tapo tiempo y divido distancia entre velocidad. Chequen sus problemas, por favor. Les pido que los vean. Y eso sería prácticamente todo. Comenzamos con problemas, se los pongo al final del video. Irán problemas de cálculo de velocidad y cálculo de distancia y cálculo de tiempo, por favor. Eso sería prácticamente todo el día de hoy. Yo les pido, por favor, chequen su video, vean el despeje de las fórmulas y así ustedes podrán entender cómo es que manejamos ese tipo de fórmulas. Les agradezco mucho su atención. Eso sería prácticamente todo. Vendrán al final del video los problemas pertinentes para cálculo de distancia y de tiempo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o aclaración, estamos en la escuela, ya lo saben, y estamos por el WhatsApp. Muchas gracias, jóvenes, que tengan bonita tarde.